Y bueno, esta es la parte 2 del video que estaba haciendo anteriormente sobre la transculturalización. Y aquí voy a explicar algunos de los factores que intervienen en la transculturalización y que de una u otra forma afectan o deterioran a la cultura. Este es un trabajo que estoy haciendo para poder establecer los dos tipos de cultura que no son iguales. Existe la buena cultura y la mala cultura. Pero uh, yo no propongo, porque no puedo llamar mala cultura y buena cultura porque es parte del ser humano y sería impropio llamarle mala cultura a lo que el ser humano crea. Sin embargo, siento que hay ciertas características propias del ser humano que no deben, ¿por qué? Ser consideradas como cultura. Y es aquí donde estoy haciendo mi trabajo. De separar estos elementos, la buena cultura y la mala cultura. Porque si bien la buena cultura es lo que nos ayuda a desarrollarnos y la mala cultura es lo que no nos permite desarrollarnos, que nos mantiene un poco estancados o lo que nos mantiene un poco eh, eh, detenidos. Y es aquí donde estoy desarrollando este trabajo. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Adiel. Estoy haciendo un trabajo escrito sobre la cultura, principalmente sobre la reivindicación de la cultura como parte fundamental del desarrollo en el ser humano. Voy a estar haciendo un trabajo escrito, en un pequeño libro, en el cual voy a estar desarrollando este término y este concepto, y así también proponer, porque este es un libro principalmente para los jóvenes, solamente para el joven, para toda aquella persona que se siente de una forma, ya lo había escrito esto en el prólogo, para todas estas personas que se sienten perdidas o se sienten que no tienen ningún tipo de motivación o que no le encuentran razones a lo que está pasando, la locura que está pasando de la cultura en la actualidad con todo esto de la tecnología y cómo poder, porque si bien no es culpar a la tecnología, porque yo voy a hablar en nombre de la verdad, la tecnología es lo que hace esto posible que ustedes puedan verme. Así que no es hablar en contra de la tecnología, sino más bien establecer aquellos aspectos que son importantes para el desarrollo del ser humano. Eh, ya en los videos anteriores había explicado sobre la cultura, la importancia de la cultura, aspectos que intervienen en las personas, qué es la cultura, los factores que intervienen en todo esto, cómo se da cultura y todo esto. Pero hoy voy a explicarle aquellos eh, elementos que nos han afectado a nosotros y que no son propios sobre la cultura. Como decía, la cultura buena y la cultura mala. ¿Y cómo diferenciar entre cultura buena y cultura mala? Pues la cultura, como decía, nos ayuda a comprender la vida, nos ayuda a desarrollarnos como personas, nos ayuda a establecer cierto tipo de conducta que nos ayuda a ser mejores personas. Eso es la educación. Que si bien la educación ahora se comprende y es importante porque nos ayuda a mantener cierto nivel económico, pero la educación es más que nada el desarrollo del ser humano. A veces por eso se llama a las personas cultas. A veces viene el término de culto, de culto, la persona culta, la persona que se desarrolla, que adquiere cierto tipo de conocimiento, que va avanzando en la vida. Esto se lo considera una persona culta, ¿verdad? La persona culta que tiene desarrollo humano, un desarrollo humano, por decirlo así. Y estos elementos nos ayudan a comprender el mundo, ¿verdad? Como puede ser desarrollarnos éticamente, en convivencia. Estos son elementos que yo considero importantes. ¿Ven?
que yo establezco como verdaderos. La convivencia con otras personas, el saber estar, el saber disfrutar de la vida, el saber estar en la vida, el poder comprendernos a nosotros mismos como personas, todos estos elementos que forman parte del ser humano, que forman parte de la persona, eh, nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos, como sociedades, porque el ser humano, si bien es un ser individual, también mantiene una característica: el ser humano es social, es público, el ser humano se desarrolla en lo privado para luego desarrollarse en lo público. Anteriormente había leído un libro que decía que a las personas que simplemente se metían en sus asuntos se llamaba idiotes, porque no veían al exterior, no veían la parte social. Siempre que no les afectara, no establecían o no se incumbían, porque decían, bueno, no es de mi, valga la redundancia, de mi incumbencia meterme en este asunto, por lo cual no voy a estar en la sociedad. Hay personas pues que no desarrollaban, no se desarrollaban. Y esto es una parte muy importante del ser humano, porque el ser humano es un ser social. Entonces, nos ayuda a comprender cómo puede ser la ética, la forma de ser, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la muerte, nuestra forma de comprender el mundo. Estos son elementos importantes y buenos de la buena cultura que nos permite a nosotros desarrollarnos como individuos, comprender, sí, las nuevas ciencias, comprendernos, que voy a hacer un trabajo un poco más filosófico muy pronto sobre esto, justamente esto, esta dicotomía que va a ser un poco más extensa, pero hoy simplemente voy a hablar de estos elementos eh, que nos permite a nosotros como, de la cultura. Y por otra parte tenemos la cultura mala. ¿Qué es la cultura mala? La cultura mala son aquellos elementos que no nos permiten desarrollarnos, que al contrario pueden ser de una forma elementos culturales, pero no nos ayudan a avanzar como sociedad. Y aquí puede haber en este elemento, que si el elemento bueno ya va por sí, hay un tema controversial, el elemento malo aún más, ya que hay una balanza y no hay un punto intermedio, no hay una línea que divide estos dos. ¿Se entiende? La buena cultura, la mala cultura, no hay una línea divisora eh, que los pueda tajar a la mitad, ya que estamos hablando del bien y del mal. ¿Ya? Por eso no puede haber una línea divisora entre la buena cultura y la mala cultura, porque se está hablando del ser humano. Y el elemento fundamental del ser humano es parte de eso, es la cultura. Entonces, los elementos de la cultura mala son aquellos que no nos permiten desarrollarnos. Por ejemplo, puede ser, eh, voy a decirlo, eh, eh, problemas psicológicos, ¿verdad? Problemas sociales, ¿verdad? También pueden ser los problemas, eh, eh, los fenómenos eh, de pensamientos que no ayudan al ser humano a desarrollarse, sino que parten de algo más o que llevan otra intención más que el desarrollo del ser humano. Y aquí hay mucho, 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 mucho por qué estar a otro lado. Hay mucho que puedo decir. Por ejemplo, puedo considerar como la droga,
es una parte mala de la cultura. Sin embargo, la droga, hay drogas que ayudan al desarrollo de la persona, ¿se entiende? Hay ideales políticos que destruyen a la persona, como puede ser lo que pasó en Alemania, ya saben, también. Pero si se ve desde el punto de vista de las personas que estaban siguiendo esa ideología, ellos lo hacían por un bien social, ¿se entiende? No lo hacían para un mal social, sino para un bien social, ¿se entiende? Al igual la tecnología es lo que nosotros nos permite ahorita usted verme, pero la tecnología también ha llevado a otras áreas. Puede ser la parte de la red oscura, donde se esconden muchas cosas feas. También está pues el tra de me, y también está la eh, la utilización de las redes para los P y los P. Entonces, la cultura, entonces, estos elementos, perdón, entonces estos elementos, si bien nos ayudan de una parte, por otra parte, tienen consecuencias negativas. Por eso es que existen, eh, por eso es que digo que no existe una línea que divida a la cultura buena de la cultura mala. Porque la cultura mala no hay un punto de inicio ni un punto de final. No un punto final, perdón. No existe una división entre la cultura buena y una cultura mala. Pero sí hay elementos que podemos tomar y considerarlos como elementos buenos y elementos malos. Es aquí donde se propone llevar al análisis aquellos elementos que nos son propios y que son importantes para el desarrollo de la persona, ya que todos estos elementos nos pueden ayudar. Por ejemplo, en el tema político, si bien el capitalismo nos ayudó en su momento a desarrollarnos como sociedad, pues ha sido, pues, por decirlo así, la ideología política más pudiente o que mejor se ha mantenido en contra del socialismo, en contra del comunismo, que el comunismo es socialismo es un desarrollo del comunismo. Así también se dieron muchos, eh, muchos cambios que pues bien el capitalismo, si bien es importante, pero sabemos que el capitalismo hay una desventaja, porque también hay países muy desarrollados, pero hay países muy pobres. Es una característica que tienen los países que tiene el capitalismo, en no ser equitativo, ¿verdad? Se habla mucho de que el capitalismo nos ha ayudado y que es el mejor hasta el momento sistema económico, pero no se habla de las adversiones que ha traído el capitalismo, de las nuevas leyes que se han construido en pro del capitalismo y en contra del ser humano. No se habla de esto, no se habla de cómo el capitalismo ha degradado al ser humano y lo ha convertido en un ser de trabajo. No se habla de esto, no se habla de cómo el capitalismo, pero si bien el capitalismo ha ayudado a que los países se puedan desarrollar, adquirir nuevas tecnologías para poder trabajar, para poder avanzar, ¿se entiende? Porque no es simplemente todo blanco y negro. No. Hay grises en estos elementos, en estos factores que intervienen.
Así también las ideologías políticas, que si bien anteriormente las ideologías políticas aspiraban a una utopía en la sociedad, a un desarrollo, a que las naciones se pudieran eh, eh, desarrollar como tal. Y se entiende, había un tipo de carácter que forjaban las personas, que la política se manejaba por ciertas ideologías, por cierto tipo de pensamiento para el desarrollo de la sociedad. Y este era el pensamiento de la política anteriormente, que un grupo de personas se reunían por un objetivo. Por ejemplo, la revolución del trabajador, por ejemplo, la revolución de la mujer, por ejemplo, la revolución francesa justamente, ¿verdad? Tenía un objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando existen otros tipos de ideologías que no son propios o que no van al desarrollo, sino más bien a tratar de explicar o tratar de comprender el mundo de una forma un poco vacía? Porque tratar de establecer cierto tipo de ideologías que no van al desarrollo de la sociedad, sino van al Estado de Derecho, que voy a hablar justamente de eso, del Estado de Derecho, de lo que yo me merezco, de lo que yo necesito. Y estoy muy en contra del Estado de Derecho, el Estado de bienestar, el Estado de lo que me pertenece. Y en contra del Estado de Derecho yo propongo el Estado de deberes, que es nosotros ser capaces de desarrollarnos, de dar al otro, de ser una persona que nos entreguemos a la sociedad, ser unos seres que nos entreguemos al deber social, en vez de lo que yo me merezco como persona. Y hay una dicotomía aquí. Aquí se puede ver blancos, grises, morados y también una escala de colores en este tema, porque aquí hablamos de la justicia. Y cuando se habla de justicia, hay muchos niveles que se puede comprender. Sé que eh, estoy yéndome mucho por las ramas, pero estoy tratando de desarrollar ciertos tipos de elementos que se pueda comprender, que son parte de la buena cultura y la mala cultura. Y establezco que no existe una línea en el medio que pueda dividir a la mala cultura y la buena cultura, sino bien que se pueda comprender que la cultura es una, pero hay elementos que nos ayudan a desarrollarnos como personas y elementos que no nos ayudan a desarrollarnos como personas. Y es aquí donde estoy elaborando mi trabajo. Eh, Así también eh, en la música hay elementos en el arte que yo siempre he dicho que en su momento que, que una parte importante de la cultura es el desarrollo. Es que es cambiante. La cultura es dinámica. Yo lo dije. La cultura es dinámica. Pues yo lo dije en el video anterior, no que yo lo dije. La cultura es dinámica. Es decir, la cultura eh, es cambiante. No, no es estática, sino que es de un proceso. Eh, de un proceso que eh, que se da con el tiempo. Y con esto las artes. Y las artes son importantes, porque las artes van modificándose a través del tiempo. Las artes van cambiando. Las artes son los que nos ayudan a expresarnos. Antes, pues, estaba el teatro, que todavía existe. Está lo que sería
como se le llama, la música, ¿verdad? Estaban las participaciones de la música, estaban las artes, eh, ¿cómo se puede decir? Las artes, la pintura, bien, pero había un sentido, la música tenía un sentido, las artes tenían un sentido para las personas que iban allá se entregaban y tenían un sentimiento, ya le podía surgir como eh, tristeza si se trataba de algo, de un dramaturgo, ¿verdad? También puede, si se trataba de felicidad, pues hacía felicidad, se trataba de burla, pues había un tipo para todo. Y era algo social, porque partían de cosas sociales. El teatro partía de elementos sociales y estaba la música que complementaba. Y la música le daba un sentimiento. Había un, una comprensión en ese momento de la vida en cuanto al teatro. El teatro significaba y era una parte importante porque engrandecía y le daba un toque importante al ser humano. Le daba un poco importante, le daba una gracia, ¿verdad? Las personas se iban al teatro a ver las tantas obras que hacían y tenían un sentido para las personas, ¿verdad? Personas que lloraban, personas que se enfurecían, porque se trataba de elementos. Y no solamente, sino que habían cuentos. Y de aquí del arte, de lo que viene siendo, por ejemplo, la pintura y todo esto, eh, también está el arte malo. Está el arte que no tiene ningún sentido, que simplemente pues, se sigue por moda y que o se sigue por algún tipo de elementos eh, que no son realmente necesarios. Hay artes que no son necesarios, que no gratifican al ser humano, no lo llenan de nada, no lo llenan de nada. Y así también muchos otros elementos que no son importantes. Aquí también otros tipos de políticas que no son importantes. Así también otro tipo de pensamientos que no son importantes. Así también tecnologías que no son necesarias. Herramientas que no nos ayudan. Porque también es eso. ¿Qué tan necesario puede ser una herramienta? ¿Qué tan necesario puede ser ciertas herramientas para nuestra vida? ¿La tecnología nos está ayudando o nos está haciendo personas cada vez más dependientes de ellas? ¿La tecnología nos está afectando o nos está haciendo mejores? ¿Estamos siendo más desarrollados o estamos siendo más inservibles? Es aquí donde tenemos que llevar todos estos elementos a la reflexión. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto los elementos culturales nos ayudan a desarrollarnos como personas? ¿O hasta qué punto estos factores contribuyen al desarrollo de la persona? Si bien hay trabajos, porque también es otro factor el trabajo. Hay trabajos que le daban sentido a las personas, por ejemplo, una persona que se encargaba de los cuchillos, era la persona que hacía la ropa, pero hay trabajos que no, hoy en día, que no deberían existir, pero las personas no hay importancia en eso, sino lo más importante aquí es el dinero. Y es aquí el problema.
Cuando el factor deja de ser la persona y lo importante comienza a ser el dinero. No el cómo, perdón, no el cómo, no el cómo hago el trabajo, sino el estatus que me da el dinero, no la valiosidad del trabajo. Como habla Jacques Rousseau en el Emilio, sobre una parte que habla sobre los trabajos. Y él explica justamente eso, de los trabajos, que hay trabajos que son necesarios, otros que no deberían por qué existir. O hay trabajos que realmente pues no deberían. Y la demanda es grande. Y cuando la demanda es grande, en un sector donde eso no debería existir, hay un problema. Por ejemplo, lo voy a decir, en el sector de más 18. Si hay mujeres, si hay hombres, ¿por qué debería existir tanta demanda en ese sector? Y es aquí un problema, porque también la sexualidad, no sé si puedo decir esa palabra, pero es importante también en el desarrollo de la sociedad. También es una parte importante. Y todo esto sumado forma lo que sería la cultura. Esta forma de entender a la cultura entre lo que yo considero bueno y malo, o la buena cultura y la mala cultura, tiene aristas, pero estas aristas se deben comprender. No simplemente la cultura debe seguirse porque otros la hacen. La cultura del idiota, la cultura de la persona que simplemente hace la cosa porque sí, del ser humano sin objetivos, del ser humano inconsciente, del ser humano que copia las cosas de forma que no le es propio, que lo hace de forma inconsciente, sin el alma. Estos son los elementos de la cultura, de la mala cultura, que tenemos que evitar. Voy a hacer un siguiente video explicando sobre el vacío y lo que causa la falta de cultura y los problemas que han tenido la falta de cultura. Así que bueno, espero que les haya gustado. Este es un curso sobre mi trabajo escrito, sobre la cultura, y que voy a estar desarrollando más en el futuro. Voy a estar tratando de subir, voy a estar mejorando la calidad del video, discúlpenme, pero me gusta un poco así, un poco vintage. Y bueno, espero que les haya gustado y me dejan cualquier tipo de eh, comentarios, que sé que nadie lo está viendo, nadie en mi video, pero yo lo dejo, yo hago este trabajo por un deber social y no por una gratificación como persona. Yo hago esto por querer ayudar o dar mi grano de arena. Así que bueno,